explayarnos sobre los sobre cada La punto. entrevista Palomita al de músico Barro, peruano todo lo Kiri que Escobar, concierne un el, trovador que utiliza la letra y la música el para expresar álbum aquello que lo hace homónimo. libre. Tiene Un una literatura compositor guajira. que ha alcanzado reconocimiento con canciones grabadas por destacados artistas La de idea nuestra para que música. pueda salir bien Hoy estructurado. tenemos una importante oportunidad para conocer No más se vaya a ir al sobre su corte. trayectoria, Al sus último punto ideas ya me y arruina el la ser entrevista. humano detrás de sus canciones. Bienvenidos. Ok. Una, dos, tres. Sean bienvenidos a este espacio cultural con su amiga Sandra Mantilla. En esta ocasión voy a entrevistar a un trovador, músico peruano muy conocido. Tiene mucho conocimiento para compartir. ¿De quién estamos hablando? Del maestro Kiri Escobar. Sea bienvenido, maestro. Aprendiz nomás, maestro no. Muchas gracias, Sandrita. Estoy a tu disposición para lo que quieras conversar para los amigos. Ok, bueno, definitivamente cuando se habla de conocimiento, detrás de ello está involucrado la experiencia, hasta las anécdotas. En general, usted es compositor, trovador, y su canción, una de ellas, Palomita de Barro, fue muy popular. Estaba en un ambiente 100% popular, llamado cumbia peruana. Quisiera conocer su concepto sobre esta canción que, viniendo de un trovador de otro campo del arte, Otro género, digo. ve su obra aceptada por la masa popular. Para usted, ¿qué significa Palomita de Barro? Bueno, Palomita de Barro es una de las canciones que hice intentando asimilar, aprender a, digamos, manejarme, moverme con lo andino, ¿no? Lo andino no estaba tan marcado dentro de mi formación porque, aunque una parte de mi familia es de Huancavelica, cuando ellos llegaron a Lima, la situación era de tal manera discriminatoria con los que hablaban quechua, que el abuelo Félix Cárdenas, no Félix Rivera, perdón, le dijo a sus hijas y a sus hijos: no hablen nada de quechua, sino nunca nadie los va a contratar. Y como consecuencia, yo lo que escuché hablar quechua en la casa. Inclusive tampoco no se escuchaba música andina. Cuando yo me he dado cuenta de que tenía oídos y que escuchaba, sería pues que ya tendría unos 4 años por ahí, y estaba en la casa de mi abuela materna, en un callejón donde al frente estaban una familia de la cual habían algunos en la Alianza Lima, incluso futbolistas, y otra familia un poco más extraña en el lado izquierdo. Solamente 3 familias había en ese callejón, de un solo pozo. Era un solo caño, pero también un solo pozo, en La Victoria, en la calle Unanue. Y entonces tampoco ahí no se escuchaba música andina. Ahí se escuchaba la música que se tocaban en las fiestas, con esos tocadiscos portátiles que uno lo levantaba. Había un espejo y uno veía como el disco en el espejo estaba dando vueltas, ¿no? Eran discos de esos que si se caían al suelo se rompían como platos. Sí, los he visto. Esos eran ¿33? de carbonato, claro. Sí, 3 RPM. Pero con eso se hacían las fiestas, uno alquilaba el tocadisco, los discos mismos, y el que venía a conectar, a instalar el disco también venía con el tocadisco y ponía, y toda la gente bailaba, pues, ¿no? El callejón del que te hablo en el calle Nanue no tenía un piso como este, pues, era una cosa de color rojo. No me acuerdo qué término, qué nombre tiene. Hay un término para designar ese. Creo que es lacre. El ocre. Oh, Ocre. Claro, el ocre, que después en la mañana hay que rociarlo
se le echa agua, incluso perfumada se puede poner, se moja y se comienza a poner cada vez más sólido, incluso que hasta brilla, se le puede poner esta cera. Y entonces la música que se escuchaba era la que sonaba en la radio, ¿no? Por esos años. De la música andina, no, pero cuando llegué para esa época, esa canción la debo haber hecho por los años 69, 70 por ahí, yo ya había comenzado a tratar de tener contacto con una música que ya no era la del grupo rock en la que yo tocaba, sino de los que se presentaban en los llamados en esas épocas zonas barriales, asentamientos humanos, cosas de esas, ¿no? A donde yo me había dirigido renunciando al grupo con el que yo tocaba en Canal 4, que se llamaba Los Dreams, donde dicho sea de paso ganaba mucho dinero. Renuncié a todo eso por haber participado en una pieza de teatro que se llama hasta ahora Muerte y Vida Severina, con música de Chico Buarque y los textos de João Cabral de Melo, que eran en ese momento, es un poeta que creo que estaba de ministro de Cultura en Brasil en esos años, entonces hablaba en el año 69, por ahí. Y yo quedé tan impresionado con esa música y esa participación en el teatro, primera vez en mi vida que había estado en las tablas haciendo de un personaje, es otra historia que nos tomaría horas contarte el detalle, y yo terminé en un escenario como parte del elenco del grupo de teatro Duende, en La Cabaña. Como Así. siempre ocurre en el arte, ¿no? Sí, por una Como circunstancia, una cosa... un amigo que me dijo que le faltaba una guitarra, que el guitarrista anterior se había discutido, peleado con el director del grupo de teatro Duende, Jorge Padilla creo que se llamaba, y entonces se quedaron sin guitarrista. Y mi amigo, sin decirme nada, me dijo, mira, ¿por qué no viene? Vamos a ver qué se puede hacer. Y yo creí que estábamos yendo, pero para mirar el teatro, que él me vaya instruyendo y que yo iba más o menos a aprender poco a poco. Y dije, seguramente que dentro de un mes, 2 meses, ya me había aprendido todas las partes y salí a la escena. No muy hábil, me retuvo ahí y yo, era una carnada fácil, seguí. Y cuando dije, no, ya se han pasado bastantes horas, mira, estoy acá desde el desayuno, el almuerzo, y así quisiera irme a casa para cenar, ¿no? No, me dijo, porque ahorita empieza la función. ¿Qué función? La función me vas a tocar. Pero ¿cómo? Y me pusieron el vestuario que tenía que tener como un integrante más de los personajes que aparecían en esta obra, Muerte y Vida Severina, que era Severino, un campesino que vivía en el norte de Brasil y que se trataba de describir todas las peripecias y sinsabores que vivió, bajando y viajando a pie o como pudiera hasta Sao Paulo, donde estaba pues la ebullición en esas épocas de la economía así bollante de Brasil, ¿no? Que es de ahí que comienza a convertirse en una potencia que es ahora. Y Severino no llega nunca a Sao Paulo, muere por ahí, y de eso se trata toda la obra, ¿no? Con la música de Chico Buarque que en cada escena aparecía, y todo eso a mí fui uno de los que se sintió más impactado por la obra. Vivió esa experiencia y le dio buenos resultados. Sin embargo, usted se va hacia el lado más popular. Claro, porque yo ahí en ese instante, mientras estaba haciendo eso, yo iba cuestionándome la música que yo venía haciendo y el tipo de trabajo musical que yo estaba haciendo. Sobre los últimos 11 días de toda una temporada. Y cuando terminó, yo ya no era el chiquillo rockero del grupo Los Dreams, sino que era el de ahora. Entonces yo ya salía interesado en poder ir a esos lugares, y ahí es donde escuché a grupos que estaban empezando a hacer la canción latinoamericana, ¿no? Salgo a caminar por la cintura corta, ese tipo de canciones, que venían del sur, de Argentina, de Chile, Uruguay. ¿En qué distrito sucedió? Eso en La Victoria, yo vivía en Balconcillo en ese momento. Y cuando comencé a tomar contacto, vi que se tocaba bastante el huayno, porque yo era ignorante al 100%
de guano, charango, entonces me compré un charanguito en Surquillo para tratar de aprender, vi la afinación, etc. Y mientras que estaba aprendiendo, es ahí donde una tarde me ha aparecido, se me ha venido así como una besita volando la canción. La inspiración de Palomita de Barro. Sí, la historia, ¿no? Que yo la cogí de un caso verídico de una chica puneña, pequeña, así, jovencita, agraciada, que llega a trabajar en una casa en un distrito de Lima y que ahí se encuentra con uno de los hijos de la patrona y que termina embarazada. Así tipo telenovela. Entonces yo hago la canción porque se me vino a la mente como que era la metáfora de el divorcio que había en ese momento, creo que hasta ahora, entre todo el país y Lima, que es otro país. Entonces ella de Puno, qué casualidad, fíjate ahora todo lo que pasó con Puno, y él de Lima, ¿no? Pero no un blancón, no era un blancón de Lima, era también un mestizo. Y los desencuentros y padecimientos y el embarazo de la chica, etc. Y de ahí, con esos ingredientes, entonces yo hice ese texto, ¿no? Pero, y la razón por la que terminó siendo... Perdón, ¿tú querías preguntarme algo? Tal vez un paréntesis, porque ¿sí? Me ponía a pensar en la ironía de la canción. Usted relata un drama social, como otra canción en salsa, ¿no? Que habla de Ana Milé, una mujer también engañada. Me ponía a pensar en la relación del título Palomita de Barro, porque ella era frágil. Pero ¿qué pasa cuando usted lo ve para la alegría del pueblo, esta canción? Yo no estaba pensando tanto en la alegría de los oyentes, sino lo que quería era transmitir y como parte de mi aprendizaje para llegar a dominar la música y los géneros andinos, que no lo llegué a hacer. Yo llegué a un momento de la convicción de que si no hablaba quechua no me iba a ser fácil hacer huaynos. Y por eso que hasta ahora no he hecho. He hecho un intento. Y esta salió, la canción salió, fluyó sola, pero era sobre todo una candidez, una cosa tierna, digamos, que quería transmitir. Personaje ya creado, no era la realidad misma del episodio que me motivó, sino ahí yo estoy imaginando a en este caso, el amante de la palomita, que le dice palomita, palomita, ¿no? Y todo lo demás que dice la letra. Hizo un guión. Sí, y es él el que está hablando constantemente. La misma palomita no dice nada en la canción. ¿Y qué le parece si nos regala la interpretación de Palomita de Barro? No, interpretación total no, pero algo a ver, de lo que me acuerde. ¿Cómo era? Unos acordes especiales también ahí. Espérate, a ver. Palomita, palomita, palomita de barro, aunque raro te parezca el canto que canto yo. Y así sigue pues el resto de la canción. Y terminó que no era pues un huayno, sino que tocaba con la guitarra, era como una balada. Claro. Entonces agarro el charango y en el charango cuando empiezo a tratar de hacer lo mismo, sale la otra versión que era... Palomita, palomita, palomita de barro, aunque raro te parezca el canto que canto yo, etc., ¿no? Y esa versión, como existía ya en ese momento, creo que el grupo Tiempo Nuevo, la empezó a cantar el grupo, una de las cantantes, porque en Tiempo Nuevo cantaban varias mujeres,
y la empezaron a difundir. Ellos iban para acá, para allá. Y un día me enteré que había un compositor y un integrante de un grupo de cumbia, se llamaba Enrique Delgado, y el grupo se llamaba Los Destellos, que me estaba buscando. Me enteré que me estaba buscando porque lo que quería era grabar la canción, seguramente con la autorización y la letra. Porque Enrique Delgado lo que había escuchado eran las versiones que poco a poco que iban de acá, de esta oreja a la otra, y que acá alguien le ponía esto y el otro, y al final salió una letra que tiene la versión grabada en cumbia, que no es pues la letra que yo hice, ¿no? Es decir, que la canción Fue pegó. fue mutando, y Enrique Delgado, al escucharla, que la interpretaban aquí, acá, allá, en reuniones, y preguntaba quién es el autor, hasta que alguien le habrá dicho, pues es un muchacho que se llama Kiri, y así me enteró que había estado buscando. Y entonces él simplemente ya la graba con la versión ya cumbia, ¿no? Tararán, 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 tararán. Y ya toda Sí. la cosa. Conservando un poco el sentimiento andino. Sí, y bueno, que la cumbia era así, ¿no? Era, ¿cómo se podría decir? Bueno, cumbia, ¿no? Pero a la letra pues le ponen un montón de cosas ya de la gente, cómo lo habían escuchado. Y yo no me enteré en ese momento, ¿no? Yo me enteré muchísimo tiempo después porque no frecuentaba los lugares donde tocan los grupos de cumbia. Desde que yo había dejado el grupo rock, ya digamos, no iba por los lugares donde estaban sonando esa música, sino yo estaba yendo a donde sonaban los grupos como Tiempo Nuevo, Pucasonjo, qué sé yo, Blanco y Negro, en fin, los que sonaban en esa época, estamos hablando de los años 70, ¿no? Los inicios del 70. Y la canción se hizo popular entre todos los que escuchaban la música y bailaban la música cumbia, ¿no? Y Qué pegó. interesante, ¿no? Cómo es que a partir de una canción se La pueda adaptaron a su manera, a su gusto, generar al gusto popular de cambios. ellos, y ahí quedó. Después ya nos hemos comunicado con Enrique Delgado, creo que solamente hablé una vez por teléfono, después ya no hubo más. No sé si alguna vez hablé con la esposa de él, pero ya era a través de la ADAI, la Sociedad de Autores y Compositores. Ya solamente se hablaba de la cuestión de los derechos de autor y esas cosas, ¿no? Claro, porque él lo grabó. Sí, me lo grabó y le puse pues palomitas de barro. Y después ya me enteré que esa grabación se hizo conocida en varios países de aquí, de América del Sur, y la versión ha ido viajando para acá, para allá, ya la música. Actualmente, ¿cuántas versiones tendrá? No, bueno, la versión esa, y después hay otro conjunto que me buscó hace 2 años y me dijo, ¿podemos poner la letra real? Sí, le digo, la original, en todo caso vamos a decir, porque resulta que esta ha sido ya guardada en los archivos de la DAI como una canción compuesta por mí que tiene 2 textos, ¿no? El texto original mío y el texto pues que se produjo ya en la sociedad misma, ¿no? Claro, estamos hablando de tiempos en los que no se conocía mucho tampoco, ¿no? De la ley del autor, del No, compositor. eso era muy difícil, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que hacía cuando iba a algún lugar de estos, como que iba a asentamientos humanos, zonas barriales, la interpretaba junto con otra canción que se llama El Chusco. Es una canción de un perro. Esos perros chuscos que andan por ahí. Claro, los que soportan No, todo, sí, frío, hambre. claro, que están llenos de llagas, esto y lo otro, que no se sabe qué raza es, porque puede ser que se haya juntado un bulldog con una chicha y sale algo. Y al final son más fuertes que los de raza. Sí, sí. Entonces yo cantaba esa canción, esta, Palomita de Barro, otras que tenía en esas épocas, más la que me había aprendido el repertorio ya digamos común, ¿no? Incluso algunas de Guano, como Ojos Azules, y etcétera. Adiós Pueblo de Ayacucho,
¿no? Es decir, que su espíritu y su visión era más hacia los casos que presentaba la sociedad, ¿no? Sí, Fijarse hasta en un animalito, cómo vivía. Usted ya comenzaba a interpretar la vida. Qué claro. interesante. Cuando tengo la experiencia con Muerte y Vida Severina, no fue un cambio solamente de estilo de hacer la música, fue un cambio de concepción. Eh, donde yo sentí que la música que yo hacía anteriormente no servía para nada. Por supuesto, antes de eso me gustaba todas las canciones que yo hice con el grupo Los Dream, que ahora a veces las escucho así ya que quedan por ahí, están en el Facebook, no sé dónde, o YouTube. Eh, me gusta, me llama la atención, me hace recordar, ¿no? No las veo nada mal, pero en ese momento de crítica yo opté por decir, no, no voy a seguir haciendo esta música que no hice nada, ya lo estaba asociando a lo que decía, los contenidos que tenía la obra Muerte y Vida Severina, Claro. que era la lucha por un cambio social. Yo de ahí nomás me convertí en militante también, ¿no? En comprometido, en un artista comprometido. Claro. Es decir, estaba desarrollando su propósito y la música era la herramienta. No, ya la música yo ya la tocaba y ganaba mucho dinero y dominaba algunos géneros. Yo había escuchado el nacimiento del bossa, ¿no? Y yo tocaba siempre una cosa, a ver, sí me acuerdo. Cosas de esas, ¿no? Entonces, ese tipo de música me encantaba porque habían armonías, melodías muy lindas, una poética así muy suave, encantadora, y también para cantarle a las chicas. Era el tiempo también, ¿no? Además que el bossa nova se presta, ¿no? Justamente para poder también hacer lo que nosotros llamamos aquí trovadores, ¿no? Que por supuesto a nivel mundial es conocido como una canción hablada. Sí, que ahora un género nuevo que salía de Brasil, que como te decía es una economía que aparecía, ¿no? Y que ahora ocupa un lugar importante, es una de las economías más grandes de todo el planeta. Entonces, estando en ese proceso, era una forma de manifestación de la modernización, digamos, de la sociedad brasileña. Oh, Y elementos del jazz que estaban dentro de esa forma musical. Y al poco tiempo ya yo he conocido otras personas que hacían uso de eso, pero sigamos lo que tú, sí, la influencia que usted con tu con el guión. ¿cómo se llamaba antes? Para dar examen había un balotario, ¿no? No me diga que es mi plagio. Ok, sí, está muy relacionado a lo que usted acaba de comentar, pero aquí nos vamos a centrar en las palabras, en la voz del pueblo. Usted a través de La Guajira del Pobre, una canción del álbum Ómnibus. Sí, eso ha sido ya casi al final de la década del 70, ¿no? Utiliza palabras como esta canción que me gusta mucho, de cartón, de esteras, de lucha contra la pobreza. ¿Era fácil para usted, siendo tan muchacho, hablar de estas cosas que ante una política autoritaria, pues me imagino que usted sentiría un poco de temor? Para el 77 yo ya tenía 30 años, 77. Y la canción La Guajira del Pobre, yo la he hecho alrededor del 70 y algo, porque había oído hablar, ya en ese momento mi familia, mi padre y mis hermanos se habían mudado a un lugar en medio del campo, de las chacras, donde no había, se supone, nada, en una zona no urbanizada de Surquillo,
en donde habían hecho una urbanización producto de las propuestas que hizo el gobierno de Belaúnde, y se había creado una urbanización. Y todo el mundo decía, qué raro que la gente se vaya a venir a vivir acá si no hay nada alrededor, ni boticas, ni una tienda para comprar una gaseosa, ni fosforitos, ni nada. Y eso era la residencial Papa Juan 23, ¿no? Y que era en lo que ahora se conoce como San Borja, pero esas chacras eran parte del Fundo San Borja, el cual que para llegar al Fundo San Borja mismo había que seguir subiendo por lo que ahora era la Avenida Angamos. En ese momento era un camino afirmado, por ahí pasaba el río Surco, no existía el Hospital Neoplásica, nada. Y una vez que uno seguía ese camino afirmado, daba una vuelta, subía por lo que ahora es el camino del Inca, y ahí, por ahí estaba la entrada al Fundo, que se dedicaba a productos lácteos, queso, leche, etc. Por ejemplo, ahí a la residencial Papa Juan 23, cada día o cada 2 días llegaba una especie de carreta con unas bombillas para que sonaran, una cosa así, y decían leche, leche, queso. Entonces la gente salía con sus porongos y compraba, pues, ya deme 2 litros de leche de vaca, leche de vaca de verdad, claro, porque habían con chacras. su nata, todo claro. Y también el Fundo también producía frutas, también producía hortalizas, legumbres, ¿no? Lo que llamaban pan llevar en esa época. Y mi abuelo, que era un técnico de motores diésel, andaba por esos lados. Y cuando yo era más pequeño me subía a su camioneta y nos íbamos a las chacras, a los talleres donde estaban los tractores, y que había, este tractor no funciona, le falta esto, este arado también está mal, que le falta esto. Y mi abuelo reparaba, ¿no? Entonces, cuando yo me he enterado, estando ahí en esa residencial, en la casa de mi padre, que pasaba algo por allá, y ese por allá era el Cerro Corvina, el famoso y enorme, la duna, una duna enorme, ¿no? El Cerro Corvina, así le llamaban, que pasaba por la Panamericana Sur, en camino hacia San Bartolo y todos esos lugares, Lurín. Y yo escuché que había una invasión. Y de curioso me fui. Ahí no había microbuses ni nada, así que me fui caminando. ¿Ya sabía usted que era una invasión o tenía curiosidad? No, yo había escuchado por la radio. Para saber. En la radio decían ya que había una invasión, que había esto. Y entonces, tanto era la curiosidad que yo he ido a mirar. Y cuando he llegado a subir una cumbre, no la más alta del Cerro Corvina, cuando ya estaba arriba y he visto el espectáculo que se abría, eran miles, no sé, no conté, pero cantidades de covachitas, de esteras, con palos, gente aquí, acá, allá, pero todo era en el Arenal. Y yo tenía una canción que había hecho cuando iba a ensayar con los Dreams. A veces yo llegaba a las 6 de la mañana al lugar de ensayo donde estaban los Dreams, y ellos estaban durmiendo y yo tocaba la puerta. Y yo decía, ábrame la puerta, quiero entrar. Así le decía yo, ¿no? Y esa melodía, ese compás, lo usé para decir, hacer la canción de la Guajira del Y Pueblo. por eso quedó una guajira. Sí. Bueno, a ver, ahora lo hago así. Al abrir la puerta de mi hogar, luego de tan duro batallar, en medio del humo y el trajín, veo a mi gente seguir. Y etcétera, ¿no? Usted me ha contado cómo lo hizo y por qué, pero ¿cuál fue el propósito? ¿Qué quería transmitir a través de esta canción? Primero, describir a los otros sitios donde yo iba a tocar, que eran más bien por el lado del río Rímac, el lado derecho del río Rímac, el Planeta, una serie de asentamientos humanos por ahí.
un poco para describir, como dando una noticia, qué es lo que yo había visto en el lado del Cerro Corvina. Y el fondo de la historia es que este poblador, ese que habla en primera persona en la canción y que dice todos los avatares que están pasando, al final hacen una arenga que es 1 más 1, 2, 2 y 2 son 4, si seguimos sumando no habrá quien nos quite el plato, ¿no? Una convocatoria a que para salir de esos problemas había que unirse, había que congregarse y hacer una fuerza. Hacer una fuerza. Claro, entonces esa era la consigna y en ese lugar cayó bien la canción, tanto que se convirtió en un himno durante un tiempo de Villa El Salvador. Y se sentían representados, ellos mismos también las cantaban, ¿no? Cánteme esa partecita. ¿Cuál? 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. 2 y 2 son 4. Si seguimos sumando, no habrá quien nos quite el plato. 1 más 1, 2. 2 y 2 son 4. Si seguimos sumando, no habrá quien nos quite el plato. Esa sí que es una solución. Estaba muy buena. Sí, güey. Ahora le pido, por favor, que interprete Callejones. Callejones. Uy. A ver. Sí, me acuerdo. Pero todo Callejones, te voy a una partecita. La gatita curiosa. ¿Quiere escuchar? Con mi guitarra guerrera le canto a los corazones de todos los jornaleros, hijos de estos callejones. Le canto a la vida entera, al pan duro de esta guerra, a las mañanas que a diario nos embarca en la faena. Le canto al obrero viejo, jubilado, sabio y trejo, a la esperanza que a fuerza del destajo le naciera, a su andanza de gitanos entre barrios de leyendas, a su tugurio, a sus prendas, a su taller y consejos, los tomo como faroles para seguirle la senda. Wow, y así. Hay mucho que hablar de este tema, pero sí. En algo que me detuve a pensar fue exactamente cuando usted menciona, y digo que esos de alcurnia, esos señoritos que creen tenerlo todo en verdad, no tienen nada, tan solo su ley armada. ¿Cómo dices ahí el texto que dijiste? Y digo que esos de... Y digo que esos de alcurnia, lisonjeros, señoritos, que creen tenerlo todo, en verdad no tienen nada, tan solo su ley armada para temernos con odio. Pero vendrán otros días y todo se hará de nuevo. Lo digo porque hace tiempo viví con los albañiles y vi venir a la historia vistiendo con sus mandiles. Por eso con mi guitarra
y herido de mil pesares, le canto a los corazones de todos los jornaleros, hijos de estos callejones, aurora de lo que espero, a su andanza de gitanos entre barrios de leyenda, a su tugurio sus prendas, a su taller y consejos los tomo como faroles para seguirle la senda. Semillas de primavera son duros para esta guerra. Le canto a los corazones de los hijos jornaleros de mis callejones. Le canto a los corazones de los hijos jornaleros de estos callejones. Todo el Perú en un callejón, está todo el Perú en un callejón, todo el Perú en un callejón, está todo el Perú en un callejón. Le canto a los corazones de los hijos jornaleros de estos callejones. Le canto a los corazones de los hijos jornaleros de estos callejones. Maestro, con esta canción ya usted me convenció. Te vas a mudar a un callejón. El Perú es un callejón. Está en un callejón. O sea, la idea era jugar con los términos. Exacto. Y entiendo que no es solamente Perú, no, sino todo el mundo. Sí. Cuando no se toma en consideración que sí existe una crisis climática, que nos podemos ir todos al diablo si es que no se hacen las cosas que se tienen que hacer para que no se convierta en un microondas ya imposible de conectarlo. Digo que todos estamos en un callejón. Claro, pero Ojalá usted señala una desigualdad social, definitivamente, ¿no? Sí. Y pues definitivamente también hay que preguntarse desde su punto de vista, porque es el creador de esta obra, ¿cuál sería el mejor planteamiento? Bueno, es casi siempre el mismo, ¿eh? Toda la vida. Hay ahí por ahí la historia de un señor que se llamaba Espartaco. Era un gladiador, tenían de esclavo, y que no sé si ha habido otros momentos, pero esa es una historia que relata que hace miles de años, o sea, antes de Cristo creo que sí esa historia. Ahora, yo no sé si es verídica o si es una invención, en todo caso, habla de una revuelta, de un grupo de gladiadores que estaban de esclavos, que se declaran insumisos y que se quieren emancipar y se enfrentan al Imperio Romano, que era pues una cosa poderosísima. Una potencia. ¿No? Claro. Pero la ilusión de ellos era, digamos, liberarse, por lo menos poder escaparse, irse a otro sitio y crear otro lugar, ¿no? Distinto, dentro de ese mundo con las visiones de la época. Y ha quedado la lección hasta ahora, pues, o sea, no es nada nuevo, ¿no? Es que para liberarse del poderoso que te oprime, no puede ser una lucha individual, o un grupito por acá, otro grupito por allá, no. Es demasiado pesado, demasiado fuerte el enemigo como para que enfrentarlo solamente con ideas, ¿no? Ya no se puede. Ya esa es una fuerza que hay que enfrentarla con otra fuerza. ¿Usted nunca fue perseguido? ¿Nunca tuvo una amenaza? Le pregunto esto porque yo me acuerdo que en los 80, cuando aparecieron muchos grupos argentinos y también chilenos, españoles, grupos de rock, interpretaban canciones alusivas al poder político
Uno de ellos era el grupo Los Prisioneros de Chile y ellos tuvieron bastantes problemas, ¿no? Tan solo por hablar de la desigualdad social. Es que ya también para ese momento quienes detentaban el poder ya eran fascismo puro, solo que no se les decía así. Ya Pinochet hacía un golpe fascista inspirado de los Estados Unidos, parte del imperialismo y su dominio en la región. Y esta gente no tenía miramientos. La cosa empezó bombardeando el Palacio de Gobierno, ¿no? Creo que se llama La Moneda. Una cosa de ese nivel no hemos tenido aquí. No ha habido nadie que bombardeara el Palacio de Gobierno para sacarlo a Castillo. No ha habido eso. No ha habido una movilización de esa naturaleza. Han sido manipulaciones cortesanas, tipo para ciegas, que habían antes en el Imperio Romano, serrucharle el piso por aquí, meterle una puñalada, etc. Pero en este caso, política, ¿no? Por eso lo tienes ahí al hombre encarcelado, a Pedro Castillo, hasta ahora, y que no hay una imputación clara, digamos. Aparte de que se les pueda discutir que no estaba, no te contaba con un equipo, digamos, idóneo para manejar la administración de todo un país, ¿no? Que no es tampoco, si uno para manejar un taxi tiene que estudiar, aprender y dar ciertos exámenes para que te puedan dar la licencia de conducir para manejar un estado, debería haber algo similar, pero la constitución que prima ahora, que es la de Fujimori, no pide nada de eso. En otros países sí se exige, ¿no? Tiene que haber una capacidad evidente de la persona y del equipo para gobernar, pero bueno, Hace poco en las independientemente de eso, noticias, sí se vio que quemaron el Congreso. independientemente de eso, por supuesto que estaba ahí porque había millones de personas que habían votado por él. Entonces, si en la regla de juego de este sistema en el que estamos burgués gana el que sacó más votos, bueno, pero votos bien habidos, no como ahora, ¿no? Que ya me estoy yendo para otro lado. Volvamos a la música. Sí. Desde el bossa nova, que fue el estilo musical que le encantó. ¿Cuánto ha evolucionado la música, maestro? ¿Ha evolucionado o ha involucionado? ¿Qué diría usted? Recuerdo que una vez cuando estaba, llegué a entrar a un taller que hizo Celso Garrido Leca, muy interesante, que se llamó el Taller de la Canción Popular. Y lo dictaba él, el señor Valcárcel, no me acuerdo su primer nombre, personas muy capaces, compositores de música clásica, ¿no? Gente muy enterada de eso. Y algunos textos que yo pregunté dónde se puede esto, lo otro, me indicaron algunos. Yo leí uno en el que había un debate sobre si en el arte había progreso o no. Habían quienes decían que había algo que se podía llamar evolución, como tú estás diciendo ahora, y otros que simplemente decían no, en el arte no forma parte de digamos, la fenomenología del arte, no es así. Por ejemplo, en las cuevas donde se encuentran las pinturas rupestres, si tú las miras parece que fuera pues, que lo ha hecho Picasso, ¿no? Son manchas, rayas, y entonces no se podría decir que eso podría estar en un museo de Nueva York de arte moderno, pero es de la época de las cavernas. Entonces, que ha habido un progreso, una evolución, no necesariamente, ¿no? Son determinadas maneras de enfocar. Y ahora último, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Uno escucha así, en el teléfono, de pronto una canción, una música, y que ha sido hecha con la inteligencia artificial. ¿Es eso evolución? ¿Progreso? Bueno, sí, técnicamente, claro, es una herramienta que puedes utilizar, ¿no? Que puede ser que se hagan cosas muy bien hechas. Pero para mí, como compositor, yo rápido detecto cuando no es una canción, claro, digamos, con emoción humana. Exacto. O sea, hay inteligencia artificial, pero no sé si hay emoción artificial
llanto artificial, dolor artificial, ilusión artificial, un montón de componentes de otros sentimientos y emociones, ¿no? Vivencias que llevan a un compositor a hacer esas obras, ¿no? Y entonces, no es que sea una en robótica, ¿sabes? ¿No? Han superado mucho de la forma, se escuchan voces y llaman la atención, están bastante bien hechas, pero yo sí siento cuando no es humano, ¿no? Claro. Entonces, Tiene buen oído. No sé si eso es es el oficio de estar haciendo canciones. Yo no sé si eso se puede considerar evolución. Ahora, aparte está, por ejemplo, en los géneros, ¿cómo le llaman a esto? Que canta estos cantantes así Urbanos. Modernos. Reggaetón. El reggaetón, por ejemplo, ¿no? El reggaetón, si uno se pone a escuchar un rato reggaetón, todo es un machacar sobre las curvas de la mujer y lo apetitosa que es y el sexo y que hasta la penetra, etcétera, etcétera. Entonces es como, lamentablemente, pues en el mundo tal como es ahora, yo lo siento que está hecho para machacar a la mujer, ¿no? El mundo no está hecho para enaltecer a la mujer. O sea, el mundo Entonces, la en el construcción campo actual. musical netamente, ¿ha habido una degradación en cuanto Digamos a que, música? claro, si comparas, por ejemplo, las canciones románticas que habían en los años 50, en donde el compositor se esmeraba por hacer una poética, algo que suene lindo, ¿no? Un bolero de las épocas, ¿no? O esas rancheras O que también, cantaba Solís, claro, Solís, Pedro en fin, ¿no? Infante. O la canción francesa, eh, la canción, las mismas canciones de los Beatles, en las que son románticas, tienen un texto, más o menos. Los Beatles no se distinguieron porque tuvieran una poética muy elevada, ¿no? Muy refinada. Pero, por ejemplo, Yesterday, ya pues es una canción que por lo menos tú la escuchas y te transmite no solamente un sonido, sino unas sensaciones, un estado, ¿no? En el caso del reggaetón es lo mismo siempre, entonces es un poco más y se puede poner la música para lupanares, digamos, para burdeles, ¿no? O en las pachangas así, ya con bastante trago, en una discoteca unisex o como se, no sé, cosas así, ¿no? Más acentuado en digamos, los placeres sensuales, eróticos, sexuales, que en estos otros aspectos de lo que es la canción. El que hace canciones quiere transmitir también belleza, emoción, en fin, no solamente ritmo, ¿no? Claro, y lo que noto es que usted es un buen músico porque escucha de todo. Sí, bueno, es que también en la época que yo crecí no es por mí, ¿no? Uno es un producto del entorno de la pecera, en la pecera en la que yo me fui formando. En esa época no había ni televisión, lo que había era radio. Claro. Entonces, y la radio acá, como dicen, era un término que me aprendí hace muchísimos años, era muy ecléctica. O sea, estaba abierta. Yo me acuerdo que había una estación de radio que decía, y ahora la hora japonesa. Entonces pasaban un rato de música japonesa, ¿no? Asiática, sí. Se escuchaba también música paraguaya, en guaraní, ¿no? Escuchaba tangos, también la música norteamericana de la época. Me acuerdo que escuchaba Andy Williams, Frank Sinatra cuando estaba muy joven, porque mi papá se afeitaba escuchando esa música de fondo y sonaba en la casa por la radio, porque nunca tuvo ni un tocadisco ni nada de eso. Y no escuchaba música criolla, mi papá no. ¿Por qué? Yo le decía, ¿y tú por qué no escuchas música criolla? No me gusta Varillas, me dijo. Y como no le Rómulo gustaba Varillas, Varías, de los embajadores criollos. y como no le gustaba Varillas, ya pues sentenció a todo y lo condenó al silencio. Toda otra música criolla no escuchaba. Nosotros no oíamos eso. Y entonces yo escuchaba muchos géneros musicales, salvo, como te dije hace un rato, el andino, ¿no? Que mi papá tampoco no. Yo a veces en las calles escuchaba que
cuando salía muy temprano, sí, sonaba una música andina, cuando me iba acercando al mercado, porque eran los que trabajaban en el mercado que ponían su música andina, ya sea ¿Estamos guaynas o hablando de qué huaynos. año? Yo soy del año 47. Y cuando Entonces, le sucede esto, cuando yo ya he percibido cosas y me acuerdo, sería pues cuando tenía 4 años, 5 años. O sea, en el año 52. porque se sabe que en los años 50 sucede la primera migración, ¿no? De parte de la gente de provincia que viene acá a la capital. Lo que yo recuerdo, pero no con la conciencia del momento, que tenía 5 o 6 años, pero sí recuerdo que hablaban de que como había subido un presidente llamado Odría, había creado las unidades escolares, había creado los conglomerados también urbanísticos como Matute, por decir, y otros por otros lados. Y como el hombre era de Tarma, había dado todas las facilidades para que la gente de Tarma, Junín, viniera. Y que se había creado, eso decía mi abuelo sobre todo, porque andaba en las chacras, que había aparecido un nuevo sitio que se llamaba San Martín, donde antes había un hospital para leprosos, que era Piñonate, ¿no? Entonces todo el mundo hablaba de esas cosas. Una parte de mi familia, por el lado paterno, eran de Cañete, ¿no? Y entonces en Carmen de la Legua había muchas chacras. Y también paraba por ahí por el abuelo, que era el mecánico de motores diésel, ¿no? Y que también tocaba su guitarra. O sea, usted iba viajando y conociendo diferentes culturas. Y escuchando, pues escuchando esto, escuchando Claro. el otro, ¿no? Y siendo testigo El tango de también los escuchaba. cambios, ¿no? Un día un argentino me dijo, pero si lo que has hecho eso de ómnibus, eso es un tango, me dijo. Y yo dije, a ver, voy a probar a tocarlo así. Y salía como tango, ¿sí? Las influencias. Seguro, ¿no? De alguna manera. Y acá viene algo que quería mencionarle mientras usted estaba relatando sobre las radios. Había una radio llamada La Habana y mucha gente de los 50 recuerda que escuchaban esa frecuencia. Mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo usted llega a Cuba? A Cuba no llegué pues como yo quería, ¿no? Yo soñaba con ir a tocar a Cuba, llegar ahí, pero por motivos musicales. Pero no fue nada de eso, sino que tuve un accidente en el año 87 y en donde se me rompió toda la mano izquierda, el ojo casi se me sale el ojo derecho, la mandíbula, la boca estaba roto y 7 vértebras estaban fisuradas y no se sabía cómo me iban a tratar. Ya me había salvado la primera parte, que me habían llevado a una clínica que se llama la Clínica Americana, y todo lo que yo había hablado en todos los años de mi vida y todo lo que junté de las épocas de los IMSS y de todos los otros sitios, se acabó y no alcanzó para pagar el tratamiento en esa clínica. Ahí aprendí que de verdad la salud es un negocio, acá, ¿no? En este sistema. Y te puedes salvar más o menos, te curaste más o menos, estás mal, pero ya no estás muerto, pero estás en la ruina, quedas en la ruina. Entonces yo quedé en la ruina y alguien dijo que podía hacer una gestión, como había ocurrido el año anterior el CICLA, y había tenido una participación ahí, que podían hacer una gestión para intentar ver si me podían recibir en el Hospital Hermanos Almejeira de La Habana. Hicieron la gestión efectivamente y un día me vino a buscar un director de Cuba Artista, ya no me acuerdo bien su nombre, y que me dijo, chico, a tu maletín que mañana nos vamos a La Habana. Muchas gracias. Salí un mes de agosto. En un avión que vino desde La Habana hasta Lima a recoger una delegación de los tripulantes de Cubana de Aviación, y que de paso subieron estos funcionarios y yo. Y cuando yo subí al avión, el avión no tenía ningún asiento, sino una plataforma y puros agujeros por todos lados. Y yo dije, pucha, ¿habrá algún problema en la Revolución Cubana? Dije, yo hay aviones a los que no alcanza por poner asiento. Así pensando todo idiota. Y el avión avanza y aterriza en Quito. Y cuando está aterrizando en Quito, veo por las ventanillas que montones de ambulancias venían y dije, nos vamos a estrellar, pensé yo en mi cabeza, ¿no? Siempre todo la catástrofe.
Y no era que nos íbamos a estrellar, sino que el avión estaba yendo a Quito porque era su primera misión, recoger un montón de niños quemados, que no sé si había habido un accidente o algo, y en cada ambulancia estaban subiendo una camilla que se iba a, digamos, empotrar en los agujeros que había en el avión. Claro. Era un avión médico. Por eso el espacio. Y entonces ahí comenzaron a colocar. Y para cada camilla había un grupo de 3 personas que cuidaban a los niños, ¿no? Que estaban haciendo el trasplante de piel y esto y lo otro, se los llevaban a La Habana para darles un tratamiento. Seguramente que terminaron bien. Eso era lo extraordinario, que hasta ahora creo que es, a pesar de, efectivamente, ahora con el bloqueo genocida ya los tienen asfixiados casi totalmente, ¿no? ¿Y es cierto que a usted le operaron sin necesidad de A la mano. hacerle un corte? Claro, a la mano. Yo me salí del hospital militar porque en esa época la que era ministra, año 87, Hilda Urizar, dispuso que me buscaran en mi casa y que me llevaran al hospital militar, que era el hospital más avanzado de la Marina. El hospital más avanzado de Perú siempre es el de la Marina. Prácticamente es un hospital norteamericano igualito, está en el mismo nivel. Y me llevaron ahí para hacerme todos los análisis y en la madrugada yo escuché que decían, sí, el paciente no sé qué, tenía un número, y dijeron, sí, el ojo hay que hacerle una ablación ocular, no, ese ojo ya no tiene solución. Mi ojo estaba colgando así prácticamente de los músculos, ¿no? Se había salido. Y con la mano esa, bueno, hay que hacer unas incisiones acá, así, más o menos reabsorber las fracturas. Bueno, con eso creo que esa mano ya no me ha funcionado, ¿no? Yo escuchaba eso y decía, ¿de quién estarán hablando? Pero yo después me di cuenta que yo tenía un problema en mi mano y que también tengo un problema en mi ojo, así que había bastantes posibilidades de que ese al que hablaban era yo. Así que grité, hice todo un escándalo pateando con la pierna la cama, y yo me dije, quiero salir del hospital, no quiero que me opere. Señor, pero tranquilo, no. Tráigame un papel y con mi mano derecha que sí funciona, yo mismo firmo ahí donde diga que no, pero usted está acá por la orden de la ministra. Llame a la ministra, y le dice que el señor dice que no, que quiere regresar a su casa, que agradece, pero que se quiere ir. Sí, pero dígale por qué, ¿no? Porque no quiero que a mí ni me corten el ojo, ni me corten la mano. Y yo no hablando así como estoy hablando, porque yo todo así, como tenía todo el ojo, ¿no? Todo trabajo. Wow, hizo un gran esfuerzo. Claro, entonces vino mi padre, pues, y efectivamente me dijo, ¿pero qué estás haciendo, hijo? No sé qué. No te preocupes, no te preocupes. Y ahí después conversé con los amigos que me habían conversado la posibilidad de lo de Cuba, y ya se hizo, pues, ¿no? Y cuando llegué a Cuba, pues, estaba todo destartalado. Y llegué a la casa del suegro de Vicente Feliu, que también había tomado la iniciativa para mover todo eso, ¿no? Y llegué, digamos, un jueves, y el viernes a las 6 de la mañana ya me llevaron al Hospital Hermanos Almejeiras, y en un instante me hicieron un papeleo, me dieron una libreta, y yo ya estaba en el seguro cubano. También me dieron una libreta de racionamiento como todos los cubanos, para tener para los alimentos, ¿no? Tú vas al mercado con eso y tenía tantas libras de, ¿cómo le llaman? Fruta bomba, tantas libras, para esa semana o mes. Ya, una dieta de nutrición. O sea, lo que todo el mundo consume. Tú ibas en esa época al mercado con tu libreta, que tenía que ser la formal, con tu sello y todo, tu nombre, tu foto, y tú tenías derecho a una ración, una cantidad así en libras, ellos miden en libras, de esto, el otro, del arroz, del plátano, banana, etcétera. Y me quedé ahí. ¿Cuánto tiempo se quedó allí? Llegué en agosto, regresé a Perú en diciembre, porque cuando ya ahí me operaron el ojo, me rehicieron toda la órbita del ojo, que estaba fracturada, y una vez que la rehicieron, ahí hicieron entrar este ojo. Y no se rasguñó más que un poquito el nervio óptico, ¿no?
una cosa así, pues, Siendo un lugar donde hay mucha pobreza. No, en esa época no estaba Cuba con la pobreza que se puede ver ahora. Cuba estaba bastante bien, tenía unas buenas escuelas para enseñar medicinas y para otras cosas. Son muy buenos en medicina, ¿no? Sí. Está comprobado. Y estaba bien, tú te paseabas por La Habana. Los mismos médicos me decían, bueno, la revolución en La Habana no ha hecho tanta novedad, pero anda a la provincia y vas a ver lo que era antes tal ciudad. Perdón, señora, mire, trae. Vasito, por favor. Se me ha quedado acá el pan. Se te quedó un huesito en la garganta. Sí, como dice el vals, me ha quedado Huesito en la la garganta. garganta. Ahorita contigo. Ay, muchas gracias. Sí, un día quieres conversar de toda esta cosa, pues tenemos que hacer una película de 3 días. Poco a poco, así estamos avanzando. Sí. Sí, no, bueno, entonces llegar a La Habana en esas condiciones. Espérenme, retomamos. 1, 2. Ya. Llegar a La Habana entonces en esas condiciones pues, era un poco frustrante, pero como me estaban atendiendo la mano, que tú me hacías la observación, es una traumatóloga, me llevan al primer piso, el primer subsuelo del hospital Hermanos Ormejeiras, aparece una traumatóloga, una señora negra grandota, me dice, bueno chico, tú sabes que esto se cura con dolor. Así, digo, y ponen algo contra el dolor. Chico, ¿para qué? Entonces me hizo meter mi mano en una especie de balde de parafina. La parafina es la sustancia para las velas, ¿no? Caliente. Entonces yo metí la mano así y me la sostenían otros dos enfermeros cubanos que me tenían así metido dentro, ¿no? Hasta que se calentara. Y una vez que estaba muy caliente, dijo, no te preocupes, no se va a quemar la piel. Caliente, y ella saca la mano y me comienza a jalar de cada dedo una cosa así, ¡pac, pac, pac, pac! Ya, hasta ahí nomás me acuerdo. Cuando ya me desperté, y estaba en una cama, tenía un brazo así, y había montones de toallas, y ya me habían hecho todo el trabajo. Sin ningún corte. Sin ningún corte, y ella llega, no sé cuánto tiempo, es el día siguiente, y me dice, mira esta radiografía, esta es tu mano derecha. Y yo, sí. ¿Ves? Está todo bien. Mira esta radiografía, esta es tu mano izquierda. Uy, Dios, pues, está todo, así estaba. Todo fracturado, los huesos movidos para acá, esta así, esta así, la falange. Ahora mira esta radiografía. Digo, la mano derecha. No, es la mano izquierda. Mira el pulgar está al otro lado. Esa es tu mano izquierda ahora. Negrita, ven, digo, para darte un abrazo. ¡Wow! ¡Qué experiencia, maestro! Y ¡Qué experiencia! Funciona. Entonces, como me quisieron poner unos pesos aquí para que yo haga la rehabilitación, dije, no, tráeme una guitarra, yo toco la guitarra. Claro. Y así fue que me... ¿Y usted compuso alguna canción mientras estuvo en esa situación? No, ahí no compuse nada. Entonces paraba de un sitio al otro porque me revisaban el otro ojo, la boca, la columna, esto, el otro, así, así. Y yo terminé siendo el delegado del piso 21 del Hospital Hermano Mejera para que me distraiga también. Porque ahí estaban todos los accidentados del rostro. Había muchos soldados cubanos que venían del frente, en Angola, estos sitios que estaban con la cara rota, ¿no? Sí, me imagino que usted, bueno, posteriormente haría canciones relacionadas al sufrimiento, ¿no? No necesariamente, yo a veces he escuchado decir eso, pero me parece que para poder componer hay que estar tranquilo y poder dar rienda suelta a los sentimientos y no tener las angustias, las preocupaciones de que, uy, ¿ahora cómo hago? Tengo que pagar el agua y no me alcanza, no me he ingresado ningún medio, porque yo por lo menos dependo toco y me tiene que entrar un dinero. Hay un subsidio pequeño que recibo de Francia, pero si viviera en Francia no duraría ni una semana. Pero eso acá más o menos lo estiro como un chicle, dicen, y más o menos con eso Pero tengo que tener alguna que otra presentación pagada, y ese es un gran conflicto aquí.
¿no? He tenido bastantes episodios en donde con los camaradas, con los compañeros, con los hermanos, etcétera, en donde uno va a tocar, a cantar y no te dan nada. Y tienes que pedir, por lo menos dame para la movilidad, y a veces te dan. Entonces, como que fuera un servicio que tienes que dar tú generosamente gratuito. Está bien, pero deberían entonces haber otras alternativas en donde las organizaciones hacen esto, hacen el otro, para que uno tenga público, un escenario y donde ofrecer su trabajo y como artista. ¿Y qué opina usted de lo que el gobierno propone para mejorar la calidad de vida del artista? Los gobiernos que generalmente hay acá no sirven para nada, no confío para nada. Además, muchas veces he visto cosas, como hace un rato creo que comentaba, que hubieron unas propuestas para amortiguamiento de los problemas que había generado el COVID. Por ejemplo, yo también ahí me fui también otra vez a la ruina, porque ya no había escenario donde tocar. Justo yo tenía una presentación, no me acuerdo, uno creo que se llamaba El Paradero o algo así, y se tuvo que cancelar. Ya tenían todas las reservas de local lleno y todo para tocar. No se pudo, y de ahí durante 2 años no hubo presentación alguna. Entonces, ese es un gran dilema, y la gente de la izquierda o progresismo o lo que sea, una que otra vez ha habido algunas cosas que han hecho, ¿no? Pero en general todo dependía de cada uno. Por decir, Tiempo Nuevo hacía sus actividades quizás con algún apoyo de uno o dos de los partidos en los que algunos de ellos militaban, pero tenían que organizarse así ellos mismos para salir adelante. Igual en el caso de los solistas, cada uno tenía que ver con su pañuelo. Y eso no me parece. Porque ahora el gobierno propone, ¿no?, una escuela, darle un nombre, un título al artista. De eso se ha estado hablando últimamente. Sí, pero eso es un tontería. Al contrario, más bien no he leído, ni siquiera me he dado trabajo de leer, porque hace cualquier cosa. No van al meollo del asunto. Más bien eso puede terminar funcionando como para que, si no estás en ese sitio, entonces como que no tienes licencia de que eres artista. Y como no eres artista, ¿qué haces acá queriendo presentarte en este escenario? En vez de facilitar, están oprimiendo, así, exigiendo, ¿no? Claro. Hablando de artistas, ya vamos terminando prácticamente la entrevista, y esta es una referencia que el maestro Escobar tiene sobre su desarrollo en la música, haber tenido el privilegio de conocer a los pilares de nuestra música, Chabuca Granda, Nicomedes Santa Cruz. Cuénteme sobre esa experiencia, ¿qué relación los unió a estos personajes de la música? Sí, verdad, me acuerdo que un buen compositor, que es el hijo del maestro Pepe Villalobos, también se apellida Villalobos, claro, no me acuerdo bien su nombre. José Villalobos. Pepe Villalobos también, bueno, Pepe Villalobos, hijo, que decía, ¿no? A veces me comentaba, pero ustedes han tenido la oportunidad de que Chabuca Granda, en fin, Cecilia Barraza, Nicomedes Santa Cruz, etc., les han brindado un respaldo, pero la generación, digamos, un poco de Pepe y otros, no contaba ya con esas personas, o que estaban muy lejanos, o que algunos, como Chabuca, desgraciadamente, prematuramente había fallecido, ¿no? Pero en realidad lo que ocurrió, me parece a mí, es que cuando nos hemos encontrado con Chabuca Granda, Lucho González, Caetro Soto, Andrés Soto y yo, primero Andrés Soto, que nos frecuentaba, y luego yo, hemos terminado formando parte de una especie de, digamos, banda de patas, de amigos, como en la canción de Georges Brassens, que habla de los amigos, ¿no? Hay una canción referida a eso, pero que habla de un barco, ¿no? De Copain d'abord,
¿no? Es un juego de palabras que dice, d'abord quiere decir primero los compañeros, ¿no? También puede decir le copain d'abord, quiere decir los compañeros a bordo, ¿no? A bordo de su bote, de su lancha. Y hace toda una recuperación, un juego muy interesante, es tremendo poeta, Georges Sand. Me gustaría que usted le diga al público, Caídro Soto, de qué composición le pertenece a Caídro Soto. Ah, no, yo no sé cuáles son todas las composiciones. Hay una música negra. Hay la que era conocida como una recopilación que él hizo, la de Toro Mata. Toro Mata. Sí, pero bueno, en ese caso lo que te estoy comentando es que Chabuca nos hizo entrar entonces dentro de su grupo de amistades, y Chabuca lo que más hacía, ella misma inclusive, era reuniones en una sala o en la casa de alguien, digamos, que formaría parte, como dirían ahora, de la pituquería, pero con mucho gusto artístico, como un poco los aristócratas, ¿no? Como los aristócratas que gustaban del arte. Entonces me acuerdo que se han hecho presentaciones en casas de familias de bien en el Olivar, por decir, tremendas casas muy bonitas. Llegaba a Chabuca y también me embarcaba a mí, me llevaba, y también a la de Soto. Entonces yo era el atrevido que salía y cantaba algunas canciones que quedaban así mirándose, ¿no? Y entonces decía, ¿qué pasó, Chabuca? Y esto, ¿no? Chabuca se aproximaba y me decía, me dicen que, ¿qué pasa? Soy comunista. Como que te invito a ti, pues Andrés cantaba su tamalito, esas cosas, bueno. Para ese público todavía. No, a la gente no le caía nada mal, pero lo que usted cantaba. Yo me cantaba pues una canción al soldado del regimiento. Soldado del regimiento, escucha un momento, ¿a quién le arranca la vida tu mala bala, soldado? ¿A quién revientas el pecho con mala bala, soldado? La gente se quedaba... Y yo lo veía y decía, bueno, para calmar, he visto algunas cabelleras que se han crispado. Vamos a pasar a esta canción. Entonces cantaba la canción a Perro Chuco, pero que también la relata, ¿no? Claro. Ya Palomita de Barro, ya, más suave. Más suave. Y ahora el Girón de la Unión, ¿no? Y también le cantaba a Chabuca. Pero era ahí. Entonces supongo yo que por rebote de la gente que comentaba, aparecíamos en unas gacetillas de un famoso periodista, Alfredo Cato, que escribía en El Comercio. Y que si nosotros teníamos alguna presentación, por ejemplo yo en la Alianza Francesa, que tuve bastantes oportunidades ahí, él sacaba una gacetilla y a veces hasta una foto. Y entonces eso hacía que viniera gente. Las notas sociales. Pero eso no era la televisión. Eso eran las gacetillas, porque en esa época todavía la gente compraba periódicos, lo leía y veía. Exacto. Y el comercio tenía un impacto sobre eso. Entonces cuando yo quise aclararle a Pepe Villalobos, hijo, que las cosas habían sido más o menos así, ¿no? Y que ahora estábamos en una etapa en la que más bien todos los cantautores y compositores tenían que juntarse y ser capaces de unirse. La misma cosa que siempre he dicho hasta en Girón de la Unión, no, en La Guajira del Pobre, Callejón, etc. Es de que no se puede enfrentar a los obstáculos que son así solitos. No va a funcionar. Dice Enrique Abisuri, nuestro querido amigo y compositor, genial. Él ha hecho intentos también para reunir a la gente y la gente a veces no entendía. Se les da la propuesta y hay un individualismo, un ego, quizás un narcisismo por ahí que funciona y que hace creer a la gente que no, que cada uno debe hacerlo por su cuenta. Hemos llegado a tener una reunión auspiciada por la cantante y compositora, también poeta, que se casó con el comandante Borges de Nicaragua, Marcela Pérez Silva, en su casa, una casa muy linda por San Isidro, en la que llegamos a reunir a 57 cantautores, cantautoras, ¿no? Intérpretes de la música así, de trova, digamos.
Y la propuesta con Félix Casabel y otros estábamos por el lado de decirles, vamos a juntarnos y creamos una asociación civil sin fines de lucro para producir, hacer cosas, incluso a veces poder crear una sociedad de gestión de derechos de autor exclusivamente de los cantautores. Que sí se puede, trajimos hasta un funcionario del Indecopi que explicaba, sí se puede, se hace así, se hace así. No quisieron. Aparecieron dos amigos, que no los voy a mencionar, y dijeron no, porque no sé qué, que por aquí, por acá, y total, todo se diluyó y no hubo ninguna conclusión. Ha penetrado, para mi entender, muchísimo el individualismo en esa generación, y es por esa razón que ahora creo que no hay ninguno que suene, ¿no? Digamos de manera, ¿cómo decir? Importante, grande. Claro. Ahora, existen asociaciones, sí, pero no han podido realizar ese sueño. ¿Asociaciones de grupos de cantautores y de trovadores? Bueno, yo conozco a los escritores, Ya, pero... ¿no? Que también son acompañados de músicos, pero veo que siempre está presente la protesta, ¿no? El propósito, el sueño, el anhelo. Hay individualidades. Claro, de todas maneras siempre es imposible que no aparezca un día, así como aparecen los champiñones, un día aparecerá una chica, un muchacho, geniales que hagan esto, que hagan lo otro. Yo le hablaba a Kika Bisuri que cuando se hizo la vigilia por el asesinato del cantante de rap Truco, yo fui al día siguiente y dentro de los que interpretaron salieron a tocar una guitarra, justo una guitarra que no era una gran guitarra. Interpretó una cosa genial, pero yo no pude acercarme, llegar a encontrarle, decirle cómo te llamas y anotarlo y invitarlo, no sé, pero ya hay así, hay gente con una capacidad estética, creativa enorme, eso no lo puede parar nadie, eso se va a dar de todas maneras. Yo invito al público a buscar las obras del maestro Kiri. El maestro ha hecho un tema que se llama Me quité el zapato y me lo comí. Sí. Yo decía, es del barrio. ¿Esto qué es, no? Y me puse a investigar y claro, tiene estos ingredientes, vamos a decirlo así. La metáfora, la hipérbole. Has dicho bien ingredientes, ¿sabes? Porque yo siento que a veces componer es como hacer comida, como que hacer un plato. Son porciones de esto, del otro, y lo juntas, lo tienes que cocinar bien, así, y te sale. Es que el mensaje de esa canción le está diciendo que, bueno, ¿para qué el conflicto, no? Ya veis lo que me ha pasado, quedé solo y sin trabajo, y hoy que me muero de hambre, me quité un zapato y me lo comí. Así sigue la canción, ¿no? Y ahí le daba la razón a su mamá, que no quería que se dedique al arte, ¿o no? No, mi mamá no quería que yo sea músico, ¿no? Si hubiese querido, ya hubiese yo aprendido a escribir música, armonía, composición, arreglo, y ahí sí tendría un poco de chamba. Pero no quería. Entonces yo aprendí, o sea, hice la canción, la música, así un poco por intuición. Entonces yo soy un analfabeto musical. No sé escribir, no sé leer música. Pero sucedieron artistas, ¿no? Que se fijaron en sus canciones, como Eva y John, otros artistas. Cuénteme de esa etapa. Esa es la salvación del compositor, que haya un intérprete o una intérprete que guste de esta, 2, 3, 4, 5, no sé, varias canciones que uno ya ha compuesto,
y que ellas las van a interpretar, las van a llevar al escenario, entonces como tienen todo un aparato, eso pasó con Eva Young. ¿Qué canción le grabó? Cuando yo tuve un accidente. Grabó 6 canciones, ¿no? Y me decía, me gustan estos temas tales, los vamos a poner en bandó, vamos a enfatizar más el aspecto del bandó. Ella estaba, en esa época, había un amigo mutuo, muy buen arreglista y compositor también. ¿Cómo se llamaba? Se me ha ido, se me están yendo los nombres. Y hicieron Sombra, hicieron La Danza Clara, hicieron, a base de las grabaciones que yo había hecho con Lucho González también, ¿no? ¿Agüita de azar? No, Agüita de azar no. Agüita de azar es la canción... Azúcar de caña. Cuando tú me preguntaste si yo había recibido alguna vez alguna represalia, claro, un día me invitan, pero tontamente, no sé, un señor de la municipalidad que era alcalde llama a la casa de mi mamá para pedirme que yo vaya a cantar por el día del festejo de la Fundación Hispánica de Lima, el 18 de enero. En medio de las plazas de armas, reventando de gente, Palacio de Gobierno todo iluminado, Fujimori mirando por un balcón, el alcalde ahí, toda la florinata de la ciudad. Y yo canté esto, pues no, ¿cómo es? ¿Cómo es? De la ciudad tres veces coronada, ahora ya no queda nada. De la ciudad jardín, solo este olor a bacín en vez de jazmín. Entonces, la gente se escandalizó, no sabían cómo hacer, yo seguía cantando. Y alguien llegó y dijo, muy bien, bravo, un aplauso para el maestro. Y 3, 4 patas que me conocían aplaudieron. Y rápidamente vino otro y me dio un sobre así gordo, un sobre Manila. Bien pagado. Así, pero vete. Porque habían puesto Kiri Escobar y su grupo. ¿No? Entonces yo había ido yo solo. Pero había que pagar el resto del grupo. Entonces me dieron todo el bolo y ¡pum! Muchas gracias, maestro. Palma para el maestro, gracias. Y felizmente que no me paró antes que acabe la canción. Nunca me han pagado tanto por una canción. Entonces, y nunca más ya ni una sola alcaldía de ninguna parte, ni de Corocochay, me ha convocado para cantar alguna vez, ¿no? Ya quedé en la lista negra de los insolentes y qué sé yo. Uh-huh. Claro, es difícil, ¿no? A pesar de que... Pero yo también lo hice, como se puede decir, hablando con toda libertad, en plan de joda, ¿no? Yo fui a provocar. Esa canción es una provocación. Es una respuesta a esta cosa virreinal de seguir teniendo a Lima así. ¿Mm? Ya, pues está bien. Yo hice lo que quería hacer y ellos también. Ok. Maestro, no me ha contado las canciones que ha grabado Eva Young y otros artistas, sí, para que el público en general pueda visitar justamente las redes, sí, el YouTube y todas, sí, y busquen esas canciones. Me acuerdo, ¿ya? Tus manos son de viento, Sombra, la musicalización de José María Eguren, La Danza Clara, ¿qué otra canción? También otra musicalización de un poema de Luis Valle Goicoechea, Último Deseo, y 2 más que ahorita no me vienen a la mente. Son 6. 6 temas. 6 canciones. La que más popular la hace Eva Young, la que lo interpreta siempre, o por lo menos, ¿no? Está dentro de su repertorio. Ella ha interpretado bastantes veces Sombra. También Tus manos son de viento. Bueno, Azúcar de caña. Azúcar de caña. ¿Nos regala esa interpretación, por favor? Salgo de mañana a tumbar la cara.
del alba siempre me acompaña. Lucero del alba siempre me acompaña. Machete en la mano, corazón de vino. Machete en la mano, corazón de vino. El río mi hermano sabrá mi destino. El río mi hermano sabrá mi destino. ¡Ay! Sale el sol tras la montaña. Sale el sol tras la montaña. Sale el sol tras la montaña, inundando todo el valle con aromas de la caña. Y esta noche en mi cabaña, esta noche en mi cabaña, ¿con quién? Esta noche en mi cabaña voy a bailar coba, coba con mi mochera esta saña, con mi mochera esta saña. Ella es de saña, señores, pata en el suelo, azúcar de caña, sombrero de paja, mula rezongona, juguito guarapo, azúcar de caña, sombrero de paja, mula rezongona, juguito guarapo, azúcar, 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 azúcar negra, azúcar, azúcar chola, azúcar, azúcar de China, azúcar, azúcar china chola, azúcar, 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 azúcar. Y como decía el maestro Félix, casi verde, después de exportar, importar. Bravo. Me gustaría que usted brinde su número de teléfono para contratos. las muchas personas que quieran conversar con usted y conocer más de su historia. Ay, pero tengo un problema, pues que cada vez que suena mi teléfono y veo un número que no lo conozco, no respondo, sino que lo bloqueo. Pero hay una solución para eso. Lo que Que pueden escriban al WhatsApp. Claro, puede ser, primero escriben, ¿no? Claro. Un mensajito y dicen, voy a llamar con este número, no, mi DNI es tanto, Porque pueden escribir al no soy WhatsApp. delincuente, no soy estafador, Sí. no soy hacker. Estoy segura que muchas personas van a querer conocer mucho más de usted. Pues está... Ahí en la entrevista puedes poner pues el número, ¿no? Okay. Pero Ok, con cuidado, ¿no? ¿Y con qué nos vamos, maestro? Por esta vez, porque van a haber muchas más ocasiones en las que ustedes van a seguir disfrutando de esta interesante conversación. Se me desafinó toda la guitarra. Es que ese tiempo estaba guardada. Siempre empiezo así, ¿eh? Soy un enfermo de la afinación. Me imagino que la canción que va a interpretar es la que más le gusta. No, es la primera que me acuerde. ¿Cómo se titula? Estoy pensando. Ya, a ver qué es esto. Ya, después estoy preocupado por la presentación más tarde. ¿Qué me va a decir Urpi portugués? ¿Eh? Uy, está desafinada otra. Creo que también que las cuerdas ya están pues como el dueño, viejitas. A ver. Mientras tanto,
tanto, vamos anunciando que el día jueves, ¿dónde se va a presentar, maestro? Me han invitado al auditorio del Teatro Municipal de Surco, que queda en el parque, Invite al público. que queda en el Parque de la Amistad, en Surco. ¿A qué hora empieza? Se entra, me dicen, por la calle Caminos del Inca. Es el día 31 a las 8 de la noche, como invitado de una compositora, cantautora argentina, Georgina Hassan. Tiene muy bonitas composiciones. ¿A qué hora empieza su presentación? La mía no sé, pero empieza el evento a las 8 de la noche. 8 de la noche, Sí. entonces. Están todos. Tienen que ir y buscar invitados. ahí, creo que debe ser pues que hay una reserva que hay que hacer en Jonios o algo así, ¿no? Claro. Es en el lugar es en En el Teatro Municipal, el auditorio del Teatro Municipal de la Municipalidad de Surco, que está en el Parque de la Amistad. Ahí se encuentra el teatro. Muy bien, maestro. Están todos Y invitados. dice así. Esto se llama Espina. Tengo desafinada la primera cuerda. Siempre hay una vez en que por vez primera nos ata el amor en frágiles doncellas y uno adolescente arde como incienso con amor de lluvia y de firmamento y no encuentras más en el camino entero un amor capaz, más tímido y sincero, porque todo cambia, te vuelves guerrero, corazón de piedra en un mundo fiero y de aquella hermosa fantasía. Cuando la magia era tan sencilla, ya no encuentras rastros en tu orilla. Por eso es que la vida se llena de tantas penas, por eso el cariño no encuentra como el de un niño, que el cariño muere de ausencias, por las esquinas se muere de olvido, de trampas, muere de espina, muere de espina, de espina. Bravo. He tenido el gusto de conversar con el maestro Kiri Escobar. Maestro, Sigo afinando la... ¿hay más? ¿Eh? ¿Hay más? ¿O lo dejamos para la segunda parte? Ya un día de esto vamos a avisarles con Enrique Visuri Claro que sí. dónde nos vamos a presentar. A ver. Ok. Ahora está mejor afinado. Justo cuando termine. Ah, sí, Sí. ¿no? Pero nos puede regalar la ultimita, como se dice, la ultimita. Puede Ahora ser. que ya está afinado al 100%. ¿Cuál es la que más le piden? Hay una canción que le gustaba a Enrique Visuri, que es una musicalización. A ver, pase. Siéntese. A ver si lo acompaña cantando. O con más acá para que ¿Qué estará haciendo a esta hora? Mi dulce, mi andina y dulcelita de junco y capurí. Ahora que me asfixia mi Sancho y que dormita la sangre como un flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir.
¿Qué será de su falda de franela? ¿Qué será de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas, de mayo y del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando: qué frío hay, Jesús. Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Y entre otro poema. Sí. De codos yo en el muro, cuando triunfa en el alma el tinte oscuro, y el viento reza en los ramajes yertos, llantos de quenas, tímidos inciertos. Suspira una congoja al ver que la penumbra, gualda y roja, llora un trágico azul, llora un trágico azul. De idilios muertos, de idilios muertos, de idilios muertos. César Vallejo. Quédese para poder despedir esta interesante entrevista que he tenido con el maestro Kiri Escobar y a la vez también con usted, el señor Quique Alvisuri. Luis Enrique. El plebeyo, como plebeyo. los Reyes. Ah. Muchas gracias por habernos concedido su casa, a la señora Mildred, a usted, maestro también, Quique, porque ha sido una oportunidad para conocerlos más. Sí. Muchas gracias por eso. Y se viene la segunda parte. Sí, no sé qué viene, pero tengo que salir volando. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Les invito a disfrutar de estas entrevistas que tienen un enfoque cultural para seguir creciendo en conocimiento. Nos vemos. Adiós. Palomita, palomita, palomita de barro, aunque raro te parezca el canto que canto yo. Y así sigue pues el resto de la canción. Y terminó que no era pues un guayno, sino que tocaba con la guitarra, era como una balada. Claro. Entonces agarro el charango y en el charango, cuando empiezo a tratar de hacer lo mismo, sale la otra versión que era